En el eje anterior estuvimos abordando el marco conceptual de los estudios de género y cómo eso impacta en nuestras vidas y en lo cotidiano. En este eje vamos a ver cómo esos mismos conceptos están atravesados y atraviesan nuestro ámbito laboral, el de transporte, partiendo de la base de que todas las relaciones sociales son sensibles al género. Para eso vamos a abordar la relación entre género y transporte, primero como servicio y después como mercado laboral. Para empezar les pregunto, ¿ya se les ocurren algunos aspectos en los que se puedan ver reflejadas esas desigualdades de las que hablábamos? ¿Las perciben ustedes en sus ámbitos de trabajo? ¿Les parece que la movilidad y el uso del transporte resultan neutrales y ajenos a los estereotipos de género? Sin dudas que no. La configuración del transporte en tanto servicio implica directamente a personas que son usuarias de los trenes, colectivos, subtes y otros medios que podemos utilizar. Cuando hablamos de servicio, contemplamos por un lado lo que hace la infraestructura y por otro la operación del servicio. Muchas veces pensamos que el género tiene que ver solamente con las relaciones interpersonales, pero ahora vamos a ver que también atraviesan cuestiones más duras, como por ejemplo la infraestructura, donde para las diferentes identidades, varones, mujeres, personas LGBT+, tienen impactos diferenciales, es decir, de acuerdo a cómo se estructura, generan mayor o menor accesibilidad. Para poder pensar este impacto diferencial, vamos a volver al concepto de cuidados que vimos anteriormente. En relación al transporte, podemos pensar en la movilidad del cuidado. Este concepto es acuñado por Inés Sánchez de Madariaga. La movilidad del cuidado refiere a modalidades, tiempo, costo monetario y físico, trayectos que las personas llevan a cabo con motivo de las tareas de cuidado, que como vimos anteriormente pueden ser hacer las compras para sí mismas o para otras personas, llevar a hijas o hijos a la escuela, acompañar a las personas mayores y demás. ¿Cómo son sus propias movilidades de cuidado? ¿Ven cambios en esas movilidades a lo largo de su vida? ¿Hay aspectos que les parece que el servicio de transporte entorpece o favorece los desplazamientos que realizan? Las mujeres y otras identidades feminizadas realizan más a menudo o se mueven por estas cuestiones de movilidad del cuidado. ¿Ya se les ocurre a esta altura con qué estereotipos puede estar vinculado esto? Por ejemplo, los varones suelen utilizar el transporte para concurrir al trabajo remunerado, movilizarse en horas pico, realizan trayectos que son simples y repetitivos, no suelen ir acompañados o cargados de bultos, valoran especialmente la velocidad antes que la comodidad y raramente refieren sufrir acoso. Mientras que las mujeres y otras personas que realizan tareas de cuidado suelen realizar trayectos más complejos, viajes que son encadenados y numerosos, suelen cargar con bultos o ir acompañadas por otras personas como menores de edad o personas adultas mayores, son más vulnerables ante la posibilidad del acoso callejero y valoran especialmente la flexibilidad horaria, la comodidad y la iluminación. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que mencionábamos antes, de que se mueven para realizar las tareas de cuidado. ¿Habían notado ya estos patrones diferenciales? ¿Qué otros podrían agregar? Poder considerar estos aspectos resulta fundamental para desarrollar un transporte que sea inclusivo, mejorar la accesibilidad del servicio y contemplar las necesidades de las mujeres y las personas LGBTI+. Veamos algunos datos concretos. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en el año 2016 un informe de situación sobre el transporte y su vinculación con el género, tomando como referencia el sistema londinense y comparándolo con cifras para América Latina y el Caribe. Entre ellas se incluye la ciudad de Buenos Aires. Te invitamos a leer con atención las siguientes estadísticas. De acuerdo al recorrido realizado hasta acá, ¿pueden identificar posibles razones por qué las mujeres aumentarían un 23% sus viajes cuando tienen hijas o hijos? ¿Por qué les parece que de las mujeres que usan trenes y subtes, la mayoría son mujeres sin hijos? Esta es una variable muy importante a tener en cuenta porque tiene efectos en la movilidad de las personas. Como vimos anteriormente, los estereotipos y los roles de género designan a las mujeres el ámbito privado y doméstico y cuando se presentan en la esfera, en el ámbito público, muchas veces son objeto de violencia de diferentes tipos. Algunas son sutiles y otras son más observables. Una de ellas tiene que ver con el acoso callejero.
una modalidad de violencia que se da en el espacio público, se encuentra muy naturalizada. La mayoría de las mujeres y personas LGBTIQ+ han vivido su propia experiencia. Incluye comentarios sexuales y gestos obscenos, silbidos, bocinazos, las miradas intimidantes, el contacto físico y sin consentimiento, la persecución, el exhibicionismo, fotografías o videos hechos sin permiso, entre otras. Te invito a hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos tener en cuenta estas desigualdades e incorporar la perspectiva de género en el servicio de transporte? La respuesta a esta pregunta tiene que ver un poco con pensar el transporte desde su diseño, por ejemplo, desde el diseño de la infraestructura. Entonces podemos poner muchos ejemplos. Si nosotros pensamos en una infraestructura, por ejemplo, de estación de ferrocarril, vamos a tener que diseñarla considerando todas estas cuestiones de las que venimos hablando. Si podemos dar un ejemplo concreto, si vamos a diseñar una estación que contenga baños, considerar, por ejemplo, que el baño de las mujeres y de los varones tengan cambiadores de bebé, como para un poco distribuir estas tareas de cuidado que, por un tema de estereotipos de género, están designadas, son tareas que están designadas hoy en día a las mujeres. Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo también puede ser que muchas veces las mujeres, más allá de sus trabajos, tienen estas tareas de cuidado extra, que puede ser llevar a chicos o chicas, a sus hijos o hijas a la escuela o a un médico, o hacer una serie de trámites que hacen a lo doméstico, y para eso tienen que cargar con un montón de cuestiones, ¿no? A veces se lo ven con bolsos o con cochecitos de bebé, y para eso necesitan, por ejemplo, que en una estación no hayan escaleras, o que si hay escaleras también haya una opción de tener rampas. Y bueno, así se les pueden ocurrir un montón de ejemplos más. Les propongo que en el foro vayan compartiendo qué ideas se les ocurren para quienes trabajan en infraestructura, pensar en el diseño de la infraestructura y cómo incorporar la perspectiva de género. Y después también podemos hablar de ejemplos que tienen que ver más con la operación. Y la operación está vinculada sobre todo con la frecuencia, y vincular esto de lo que hablamos que tenía que ver con la movilidad de los cuidados. Si queremos ver un ejemplo de esto, las mujeres que tienen esas tareas de cuidado van a elegir seguramente moverse en el transporte público en horarios que no sean horarios pico, y justamente los horarios pico es donde hay más frecuencia. Entonces podemos pensar la operación desde ese lugar. Eso es incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, en la operación. Además, otras acciones que se pueden implementar tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, como incorporar dispositivos de tótems de seguridad o la incorporación de personal, mejorar la iluminación, realizar corredores y paradas seguras, contar con protocolos de actuación frente a situaciones de violencia por motivos de género, realizar campañas de sensibilización y concientización en los medios de transporte, capacitar en materia de género a quienes operan el servicio y a los equipos de trabajo que diseñan la infraestructura. Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo del proyecto de infraestructura implica analizar estas variables desde el inicio del proceso, desde el diagnóstico, como dijimos, en el diseño y en la ejecución de los mismos. La infraestructura es sensible al género, y eso quiere decir que a través de ella podemos reproducir estereotipos y desigualdades, o podemos modificarlos. Una muestra de eso la podemos observar en la señalética también, que se utiliza en las estaciones, y procurar no utilizar la simbología sexista. ¿Qué otras acciones se podían implementar? ¿Ustedes están teniendo en cuenta en sus funciones estas variables? La visión sexual del trabajo, de la que hablamos antes, puede verse reflejada en todos los espacios donde desarrollamos nuestras actividades laborales. Muchas veces habrán escuchado que el sector del transporte representa un ámbito muy masculinizado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Primeramente, podemos decir que tiene que ver con esa actividad con gran presencia de personal masculino, profesionales más relacionados con el transporte, por ejemplo, ingeniería, arquitectura. Lo mismo ocurre con otras profesiones relacionadas con el servicio, por ejemplo, maquinistas, conductores, guardabarreras, entre otras. Más allá de eso, es importante preguntarnos, ¿por qué les parece que hay más presencia masculina en esas carreras y profesiones? ¿Con qué estereotipos de género pueden relacionarlo? En el ámbito ferroviario particularmente estuvo históricamente vinculada esta como preponderancia masculina en el sector. Esto influye en el acceso al trabajo
dificultando la participación aún más de las mujeres y personas LGBTIQ+, e incrementando la brecha de género de la que hablábamos anteriormente en la conformación del staff y los puestos de decisión. Ahora bien, ¿conocen cómo está conformada la empresa en la que formamos parte? ¿Pueden visibilizar esta brecha de género en sus equipos de trabajo? A la luz de estos conceptos de brecha salarial, segregación vertical, segregación horizontal, que vimos en los apartados anteriores, podemos ver y analizar cómo a nuestro alrededor se replican estas configuraciones de desigualdad. Podemos pensar cuántas mujeres conforman el staff, qué puestos ocupan. Son perfiles administrativos, perfiles técnicos, puestos de decisión o de subordinación. Invito a que reflexionen y que lo compartan en el foro. Además de que pueden identificar estos sesgos de género, nos interesa que podamos ir pensando desde qué lugar estamos pudiendo contribuir a desestructurar esos estereotipos de género en nuestros espacios laborales. Que pensemos si en nuestro discurso existe la idea de que los varones son mejores para ciertos puestos que las mujeres. Que pensemos a quién le pedimos el café, a quién le pedimos sacar fotocopias, a quién le pedimos tareas administrativas y a quién le pedimos por ahí algunas tareas que tienen que ver con funciones que tengan que ver con toma de decisiones. ¿Qué otras situaciones cotidianas de este tipo pueden identificar, sobre todo en el ámbito laboral? Extendemos la invitación a pensar de qué modo podrías vos incorporar la perspectiva de género en el área en que trabajás y de qué manera impactaría positivamente en la construcción de estereotipos, la disminución de las violencias o las brechas de género. Ahora vamos con algunas reflexiones finales. A lo largo de la clase trabajamos una secuencia de conceptos e ideas con el objetivo de visibilizar las desigualdades y comenzar a plantear las formas en que se manifiestan las violencias por motivos de género, entendiendo que no responden al orden natural, sino que refieren a cuestiones sociales, políticas, decisiones humanas, personales y colectivas. La perspectiva de género es un marco conceptual necesario para la elaboración de propuestas que sean antidiscriminatorias en el conjunto de programas, proyectos, planes y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas que están destinadas a transformar las desigualdades. No nos condena la naturaleza de vivir una sociedad plagada de injusticias, sino que por el contrario, a partir de lo que estuvimos viendo, podemos tomar una actitud positiva para transformar nuestro contexto, nuestras relaciones, para un mundo y un futuro de igualdad y justicia social. Nuestro rol en esta tarea es muy importante, porque a través del acercamiento a estas nociones, de adquirir herramientas para el análisis y la reflexión, es que podemos progresivamente identificar nuestros propios sesgos inconscientes y modificarlos, contribuyendo a través de nuestras tareas profesionales y en nuestras relaciones interpersonales a la transformación cultural hacia un futuro igualitario. En la próxima clase trabajaremos centralmente sobre el marco normativo nacional e internacional en materia de género y violencia por razones de género. Ahora te invitamos a participar en el foro de la clase número 1, donde vas a encontrar las consignas para la actividad de este módulo. Te esperamos.